La dama elegante que apareció muerta en un hotel de Ciudad de México, sin un solo documento que dijera quién era. Empezó como empiezan muchas tragedias en la Ciudad de México, con una llamada fría a la recepción de un hotel del centro, quejándose por un olor raro en el pasillo. El Hotel Virreinal no era de lujo, pero tampoco de mala muerte. Tenía alfombras viejas, lámparas que parpadeaban y un recepcionista que conocía de vista a la mitad de los comerciantes ambulantes de la zona. Aquella tarde, el edificio estaba lleno del ruido habitual. Televisiones encendidas, puertas que se cerraban, carros de limpieza y el murmullo lejano del tránsito que nunca paraba sobre eje central. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos llenos de misterio, emoción y aprendizaje. Ahora sí, continuamos. El recepcionista, un señor de bigote delgado llamado Chava, subió al tercer piso acompañado por la camarista más antigua del hotel, doña Lupita, una mujer de manos ásperas y ojos que lo habían visto todo. El olor se sentía desde el recodo del pasillo, dulce, pesado, inconfundible para quien ha trabajado años en lugares de paso. «Es la 307», murmuró Lupita, arrugando la nariz. «Desde la mañana nadie sale ni entra». Chava tocó la puerta con los nudillos. «Servicio de limpieza», avisó. Silencio. Tocó otra vez, más fuerte. «Señorita, ¿todo bien?» «Nada». Se miraron. En los hoteles del centro, la discreción era ley, pero había límites. Chava sacó la llave maestra, dudó un segundo y finalmente abrió. El aire que salió de la habitación era más denso que el del pasillo. Lupita se tapó la boca instintivamente. Sobre la cama, tendida de lado como si hubiera decidido dormir una siesta demasiado larga, estaba una mujer joven, elegantemente vestida, vestido de tela fina, tacones caros en el suelo, cabello recogido con un broche discreto. No había sangre, no había signos de pelea visibles, solo aquella quietud absoluta, el tono amoratado de los labios y el perfume caro mezclado con el olor de la muerte. «Dios mío», susurró Lupita, «parece una muñeca». Chava dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No toques nada», dijo. «Voy a llamar a la policía». La noticia llegó primero a la patrulla más cercana, luego a la fiscalía, después a los noticieros de la tarde que siempre andan oliendo tragedias. En menos de una hora, el Hotel Virreinal estaba rodeado. Cinta amarilla en la entrada, curiosos tomando fotos con el celular, reporteros preguntando cosas que nadie sabía. La agente a cargo del caso se llamaba Mariana Ríos. Llevaba 10 años en investigación, la mayoría de ellos en homicidios. Había visto cuerpos en terrenos baldíos, en cuartos de azotea, en hoteles de paso peores que ese. Pero lo que la inquietó de esta escena no fue la muerte, sino la ausencia de algo que casi siempre estaba: la identidad. La mujer no tenía bolso, no tenía celular, no tenía nada en los bolsillos del vestido. Ni siquiera un ticket arrugado. En la recepción, Chava explicó que había llegado sola, usando un nombre falso y pagando en efectivo. Dijo que iba a recibir visita, añadió. Pero nadie más subió. Mariana repasó los registros del hotel, las cámaras de seguridad, los testimonios de las camaristas, del botones, de los huéspedes que habían pasado por el pasillo. Había huecos, tiempos muertos, sombras que no se alcanzaban a ver bien en las imágenes granuladas. Una dama elegante, bien vestida, sin documentos y muerta en un hotel del centro, resumió su compañero, el agente Vega. Parece principio de novela. Mariana no sonrió. En las novelas siempre aparece alguien llorando en el entierro, respondió. Aquí ni siquiera sabemos a quién avisar.
Ese fue el detalle que más le pesó al llegar a su departamento esa noche. Esa mujer, que claramente venía de un mundo donde los vestidos y los zapatos no se compraban en el tianguis, estaba absolutamente sola en la mesa de evidencias, reducida a fotos, huellas dactilares, análisis toxicológicos. En algún lugar, pensó Mariana, alguien tenía que estar preguntando por ella. Una madre, una hermana, un hijo, quizá un marido que todavía creyera que estaba en una junta de trabajo. A muchos kilómetros de allí, en una casa de clase media en Puebla, una mujer llamada Julia miraba el reloj por enésima vez. Su hermana, Renata, no respondía a los mensajes desde la noche anterior. Renata siempre había sido la elegante de la familia. Desde chicas, Julia la veía elegir la ropa con cuidado, aprender a maquillarse viendo videos en internet, hablar de marcas que ninguna de las dos podía pagar con el sueldo de su mamá, enfermera en un hospital público. Pero Renata tenía algo que Julia no, una mezcla de belleza y ambición que la había llevado a la capital, primero a estudiar diseño de modas, luego a trabajar en eventos, a frecuentar hoteles, galerías, cócteles. «Algún día voy a vivir en Polanco», solía decir riendo. «Ya verás, no nací para quedarme aquí contando centavos». Julia, más pragmática, se quedó en Puebla, estudió contabilidad, consiguió un trabajo estable. Se veía a sí misma como el contrapeso de los sueños desbordados de su hermana. La noche anterior, Renata le había mandado una foto desde el lobby de un hotel de Ciudad de México. Una selfie en un espejo grande, con un vestido elegante y una copa en la mano. «Mira, hermana, casi de telenovela», había escrito. Luego, un mensaje. «Mañana te marco y te cuento». Esa llamada nunca llegó. Al principio, Julia pensó que se habría desvelado, que estaría dormida. Luego que estaría ocupada, pero a media tarde la inquietud se convirtió en un nudo en el estómago. Marcó al celular de Renata. Correo de voz. Escribió por WhatsApp. 2 palomitas grises. Buscó en redes sociales. Última conexión. Hace 18 horas. Se fue al trabajo sin poder concentrarse. De regreso, prendió la televisión para distraerse y se topó con una nota de última hora. Encuentran el cuerpo de una mujer sin identificar en un hotel del centro histórico de Ciudad de México. La dama, elegantemente vestida, no portaba documentos. Se le cayó el vaso que tenía en la mano. El agua se derramó sobre el piso, pero ella no lo notó. La imagen en pantalla era borrosa. Una camilla cubierta por una sábana, una esquina del letrero del hotel. Aún así, algo se le clavó en el pecho. No podía estar segura, no quería estarlo. Agarró el celular y marcó a un número que esperaba no tener que marcar nunca, el de su tía Carmen, una mujer dura que vivía en Iztapalapa y que siempre decía: «Si algo pasa en la ciudad, yo me entero». «Tía», dijo con la voz quebrada, «¿puedes averiguar algo de una mujer que encontraron en un hotel del centro?» «¿Qué pasa, Julia?», preguntó la tía, alerta. «¿Por qué me preguntas eso?». Julia tragó saliva. «Es que Renata no aparece», susurró, «y tengo miedo de que sea ella». En la fiscalía, Mariana revisaba el expediente una y otra vez. No había signos claros de violencia sexual, pero sí marcas en el cuello que podían indicar asfixia. Los análisis de sangre mostraban presencia de sustancias, pero no en cantidades suficientes para explicar por completo la muerte. Todo parecía pensado para dejar dudas, para no cerrar del todo ninguna puerta. El caso empezó a aparecer en redes con un hashtag que se volvió tendencia por unas horas. «La dama del hotel». Había quienes ya armaban teorías, que si era una escort, que si era la amante de un político, que si era extranjera, que si era una actriz famosa escondida. En medio de ese ruido, lo único que Mariana quería era algo mucho más simple: un nombre.
Lo obtuvo 2 días después, cuando una mujer de voz temblorosa llamó a la línea de atención a víctimas. «Vengo de parte de mi sobrina Julia», dijo la voz. «Creemos que la muchacha del hotel podría ser mi sobrina Renata. ¿Qué tenemos que hacer?» Mariana tomó la llamada personalmente. Les explicó el procedimiento. Les pidió fotos, datos, detalles. Cuando Julia y la tía Carmen llegaron a Ciudad de México, horas después, con una carpeta llena de papeles y el miedo pegado en la cara, la agente ya las esperaba. El reconocimiento fue, como siempre, un momento brutal. Julia entró a la sala fría, vio el rostro de su hermana tras el cristal y sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «Sí», logró decir, «es ella. Es Renata». Mariana apretó la mandíbula. Sabía que ese sí era al mismo tiempo un alivio atroz y una condena. «Lo siento mucho», dijo con la formalidad de quien ha repetido esas palabras demasiadas veces. «A partir de ahora, cualquier decisión que se tome será con su consentimiento, pero también necesito que me cuenten todo lo que sepan de Renata. Todo, incluso lo que parezca chisme». Julia y su tía se miraron. Hablar de Renata significaba hablar de las decisiones que había tomado, de los hombres con los que se relacionaba, de los hoteles en los que trabajaba o a los que asistía. Significaba reconocer que su vida no era tan simple como diseñadora de modas en la ciudad. Pero si no hablaban, la historia se la contarían otros. La prensa, los desconocidos en redes, los hombres que quizá la usaron en vida y ahora intentarían limpiarse el nombre. Julia respiró hondo. «Renata no era santa», empezó, «pero tampoco era basura, y no voy a dejar que la traten como si lo fuera». Mariana asintió. «Entonces empecemos», dijo, «porque lo que hagamos en estos días va a decidir si ella se queda como la dama elegante sin nombre o si el mundo sabe quién fue de verdad». Y así, entre carpetas oficiales y recuerdos familiares, comenzó una doble investigación, la policial, encabezada por una agente cansada pero terca, y la íntima, de una hermana que no estaba dispuesta a que la elegancia de Renata se redujera a un vestido caro sobre una camilla de metal. Lo que ninguna de las dos sabía entonces era que, al tirar de ese hilo, no solo iban a descubrir quién la mató, sino también una red de secretos, humillaciones y engaños que conectaban a la dama del hotel con hombres poderosos, mujeres invisibles y otras historias enterradas en los pasillos de la ciudad. Julia nunca había pisado una fiscalía. El edificio le pareció más frío que cualquier hospital en el que su madre hubiera trabajado. Pasillos largos, gente esperando en sillas de plástico, carteles sobre derechos de víctimas pegados junto a máquinas de refrescos. Mariana las condujo a una sala pequeña con una mesa metálica y 3 sillas. «Vamos por partes», dijo abriendo su libreta. «Cuéntenme cómo era la vida de Renata en la Ciudad de México. Trabajo, amistades, pareja, todo lo que recuerden». Julia respiró hondo. Miró a su tía, buscando apoyo. «Renata vino a la capital hace 3 años», empezó. «Al principio compartía departamento con otras chicas, trabajaba en una boutique de ropa en Reforma. Luego empezó a trabajar en eventos, pasarelas, presentaciones, cócteles. Decía que ahí se hacían contactos». «¿Algún contacto en particular que recuerdes?», preguntó Mariana. Julia dudó. «Mencionaba mucho a un tal señor Álvaro», dijo. «Nunca supe el apellido. Decía que era un empresario que organizaba eventos en hoteles caros y que gracias a él había conocido a mucha gente importante». La tía Carmen hizo un sonido de disgusto. «Importante», repitió. «Hombres casados que creen que por pagar un vino caro pueden tratar a las muchachas como si fueran cosas». Mariana tomó nota. «¿Renata les llegaba a mandar dinero, regalos?», preguntó. «Sí», asintió Julia.
A veces nos mandaba algo de dinero para ayudar con la renta de mi mamá, y una vez me mandó unos zapatos casi nuevos, pero también había meses en que no tenía ni para el pasaje. ¿Les contó alguna vez que se sintiera en peligro?, insistió la agente. Julia vaciló recordando. Hace como 6 meses, dijo, me llamó llorando. Dijo que había ido a una fiesta en un hotel y que unos tipos se habían puesto muy pesados. Que Álvaro la defendió, pero que le dio miedo. Me prometió que iba a tener más cuidado con los eventos a los que aceptaba ir. Mariana anotó ese nombre con un trazo más fuerte. ¿Y últimamente?, preguntó. ¿Había alguien especial en su vida? Julia sonrió con tristeza. Renata siempre decía que se iba a enamorar de alguien rico y guapo, respondió. Pero la última vez que hablamos, me dijo algo raro. ¿Qué cosa? Se interesó la investigadora. Me dijo, creo que por fin encontré a alguien que me ve como persona, no como adornito. Cuando le pregunté quién era, solo se rió y dijo, si esto sale bien, te lo presento. Si no, mejor ni te digo el nombre. La tía Carmen chasqueó la lengua. Así son esas muchachas, murmuró. Les da vergüenza decir cuando el tipo es casado o anda en cosas raras. Mariana cerró la libreta. Voy a necesitar acceso a las redes sociales de Renata, dijo. Mensajes, fotos, todo. Y también el número desde el que les mandó la foto en el hotel. Mientras tanto, vamos a correr sus huellas en bases de datos y revisar cámaras de la zona para ver con quién entró o salió del hotel. Julia sintió un vacío extraño. La investigación sonaba mecánica, profesional, pero ella sabía que detrás de cada palabra, cámaras, mensajes, bases de datos, había escenas concretas, la risa de su hermana, sus bailes tontos frente al espejo, los audios de voz a medianoche. Solo le pido una cosa, agente, dijo con la voz quebrada, que no dejen que la prensa la convierta en una más. Renata era más que una dama elegante muerta en un hotel. Mariana la miró con seriedad. Haré lo posible, respondió. Pero también necesito que ustedes hablen cuando hagan preguntas los medios, que no se dejen pisar. Si ustedes se callan, otros van a inventar la historia. Julia asintió, aunque la idea de hablar frente a cámaras la aterraba. Las primeras notas de prensa fueron, como casi siempre, superficiales. Misterio en hotel del centro. Hallan muerta a mujer sin identificar. Luego, cuando la fiscalía confirmó el nombre, algunos titulares afinaron el morbo. Renata R., joven glamorosa de Puebla, víctima de crimen en CDMX. Trabajaba en eventos. Investigan posible ajuste de cuentas. En redes, las fotos de Renata tomadas de su propio perfil se llenaron de comentarios contradictorios. Qué triste, tan joven. Seguro andaba con alguien peligroso, otra víctima del feminicidio en México. Ni modo, el que con lobos anda. Julia leyó algunos y cerró el teléfono de golpe, con náuseas. Esa noche, sentada en el sofá de su tía, Julia tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Tía, dijo, no quiero quedarme esperando a que la policía lo haga todo. Quiero ir a los lugares donde Renata trabajaba. Hablar con sus amigas, con ese tal Álvaro, lo que sea. Carmen la miró midiendo sus palabras. Eso puede ser peligroso, advirtió. Esa gente no siempre quiere que se sepa en qué andan. Justamente por eso, respondió Julia. Si Renata tuvo el valor de vivir sola en esta ciudad, yo puedo tener el valor de, al menos, preguntar. No quiero que un día alguien diga, pues su familia ni se movió. La tía suspiró. Está bien, cedió. Pero no vas sola. Yo voy contigo. Y antes de cualquier cosa, le avisamos a la agente Mariana. No quiero que termines tú también en la televisión. Mariana no estaba entusiasmada con la idea de que Julia se metiera en la parte más sucia de la historia, pero entendía algo que muchos colegas olvidaban. A veces, la familia encontraba detalles que la policía no podía ver desde fuera.
Si van a buscar a las amigas de Renata, dijo, háganlo con cuidado, no las acorralen. Muchas chicas que trabajan en eventos tienen miedo de hablar porque dependen de esos contactos. Y respecto a Álvaro, necesito que me den cualquier dato que consigan, pero ustedes no lo enfrenten directamente. Julia asintió. Sin embargo, en su interior sabía que, si ese hombre aparecía frente a ella, le costaría guardar silencio. Pidieron una cita con una de las amigas más cercanas de Renata en la ciudad. Majo, una modelo bajita y morena que trabajaba como recepcionista en una agencia de eventos. Se encontraron en un café de la colonia Roma, donde las mesas estaban llenas de gente con laptops y café caro. Majo llegó con lentes oscuros y una sudadera con gorro, como si quisiera esconderse del mundo. «No quiero problemas», fue lo primero que dijo. «Si hablo con ustedes, ¿no me van a meter en cosas con la policía?» Julia miró a su tía y luego a Majo. «Mi hermana está muerta», contestó sin rodeos. «No quiero perjudicar a nadie inocente, solo necesito entender qué pasó». Majo se removió en la silla. «Renata era buena gente», empezó, pero le gustaba jugar al límite. Le gustaba sentirse importante, que la vieran entrar a lugares donde normalmente no dejan entrar a una de nosotras si no va acompañada. «¿Una de nosotras?», preguntó Carmen. «Chicas de imagen», explicó Majo. «Las que contratan para estar en eventos, para repartir invitaciones, para acompañar a los invitados importantes. No es prostitución, pero todo el mundo cree que sí. Y algunos hombres quieren que lo sea». Julia tragó saliva. «¿Y Álvaro?», preguntó. «¿Qué papel tenía ahí?». Majo miró alrededor antes de responder. «Álvaro Cifuentes», dijo bajando la voz, «empresario de relaciones públicas. Organiza fiestas, presentaciones, reuniones privadas. Tiene contactos con políticos, artistas, empresarios. Renata era de sus favoritas porque sabía moverse, hablar, sonreír». «¿Él la amenazó alguna vez?», se metió Carmen. «Amenazar», no, dijo Majo. «Pero cuando Renata le dijo que quería dejar algunos eventos, que estaba cansada de ciertos clientes, él se enojó. Le dijo, tú sabías a lo que te metías. Aquí nadie sale así nomás». Después de eso, ella estuvo más nerviosa. Julia sintió un frío en la espalda. «La noche que murió», insistió, «¿tú sabías a qué iba?». Majo apretó los labios. «Me mandó un mensaje», admitió. «Una foto en el espejo del hotel y un texto. Hoy se define mi vida, Majo. Si esto sale bien, dejo de andar de flor en flor, de evento en evento. Si sale mal, me desaparezco un rato. Pensé que exageraba, ya ves cómo hablaba. Ahora...». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ahora no puedo dejar de pensar que lo vio venir». Julia respiró hondo, luchando contra el impulso de llorar en la mesa. «¿Sabes con quién se iba a ver?», preguntó. Majo dudó, mordiéndose el labio. «Lo único que sé», dijo finalmente, «es que no era Álvaro. Era alguien por encima», así lo dijo. «Alguien que manda más que él. Alguien casado, importante. De esos de traje caro que no salen en las fotos de los eventos, pero que pagan todo». Las palabras pesaron como piedra. Julia anotó mentalmente cada detalle. Carmen, a su lado, cerró los puños. «Gracias», dijo Julia. «Si recuerdas algo más, por favor, llámame. No quiero que tengas miedo, pero tampoco quiero que te quedes con esto sola». Majo asintió secándose los ojos. «Solo les pido algo», dijo. «Que cuando hablen de Renata no digan que se lo buscó. Ella solo quería salir de donde nació. Eso no debería ser un crimen». De vuelta en la fiscalía, Mariana escuchó atentamente todo lo que Julia le contó. El nombre completo de Álvaro Cifuentes ya había aparecido antes en otros expedientes: denuncias por acoso, por consumo de drogas en fiestas privadas, por vínculos con ciertas empresas fantasma. Nada que hubiera prosperado, todo taponado por abogados caros.
No me sorprende, comentó la agente. Hombres como él viven justo en la línea. No hacen nada ellos mismos, siempre organizan, conectan, presentan. Y cuando alguien se muere, resulta que no estaban, que no sabían, que qué tristeza, pobrecita. Julia apretó los dientes. ¿Puede llamarlo a declarar?, preguntó. Puedo citarlo, respondió Mariana. Otra cosa es que conteste algo útil, pero a veces no es lo que dicen, sino cómo se mueven cuando se sienten observados. Mientras tanto, las cámaras del hotel y de la calle empezaron a contar su propia versión. Renata entrando sola, saludando al recepcionista, tomando el elevador. Minutos después, un hombre de gorra y cubrebocas subía al mismo piso, sin registrarse. La cámara del pasillo lo captaba apenas. Altura media, chamarra negra, guantes. Horas más tarde, se veía otra vez al mismo hombre bajando por las escaleras de servicio, cargando una bolsa pequeña, hablando brevemente por teléfono. Nunca se le veía la cara. Mariana hizo pausar la imagen una y otra vez, buscando algún detalle. El logotipo apenas visible en la chamarra, la forma de caminar, el reloj en la muñeca. Quien hizo esto sabía lo que hacía, dijo a Vega. Nada de improvisados. ¿Crees que sea algo personal o un mensaje?, preguntó su compañero. Las dos cosas pueden ser al mismo tiempo, respondió ella. En esta ciudad hay hombres que creen que matar mujeres es una forma de mandar mensajes. Sobre la mesa, junto al expediente, estaba la foto de Renata en vida que Julia había proporcionado, sonriendo en una fiesta, con un vestido similar al que llevaba en el hotel. Mariana la miró y murmuró para sí: «No te vamos a dejar como la dama sin nombre, aunque a muchos les convenga». Lo que no sabían aún era que la clave no estaría solo en las cámaras o en los registros del hotel, sino en un lugar más íntimo, una conversación vieja guardada en el celular de Renata, donde un hombre muy poderoso había dejado escapar una frase que, si salía a la luz, podía derrumbar más de una careta en la alta sociedad de la Ciudad de México. El desbloqueo del celular de Renata fue más difícil de lo que Mariana esperaba. La familia no conocía la contraseña y las combinaciones típicas, fechas de cumpleaños, números repetidos, no funcionaron. Tuvieron que enviar el aparato al área de informática forense, donde un joven técnico con ojeras eternas se pasó horas frente a la pantalla. «Este modelo tiene seguridad reforzada», explicó. «Pero si tenemos paciencia cae». Julia, desde la sala de espera, sentía que cada minuto era un siglo. Tía Carmen trataba de distraerla con chistes y recuerdos de infancia, pero la mente de Julia volvía una y otra vez al mismo lugar. La habitación del hotel, la foto en la tele, la sábana blanca. Al tercer día, Mariana la llamó. «Tenemos acceso», dijo sin rodeos, «y hay algo que tienes que ver». La sala de informática olía a café recalentado y a plástico. El técnico, que se llamaba Iván, tenía el celular de Renata conectado a una computadora. En la pantalla aparecían ventanas llenas de carpetas y números. «No vamos a entrar a todo», aclaró Mariana, «solo a lo que puede ayudarnos con la investigación. Pero hay unos mensajes de voz que me parece importante que escuches, si estás de acuerdo». Julia asintió con un nudo en la garganta. Iván dio play. La voz de Renata llenó la sala. Era raro escucharla ahí, tan viva, tan llena de energía. «Maná, no sabes. Hoy conocí a alguien que de verdad me ve. No solo me mira. Es mayor, sí, pero no es como los otros. Me habló de su familia, de sus miedos, hasta de política, ¿puedes creer? Ja, ja, ja. Me dijo que le daba vergüenza que lo vieran conmigo en público, pero que en privado se sentía libre. No sé qué pensar». Mariana miró a Julia. «Este es de hace 4 meses», dijo. «Escucha el siguiente, otro audio. Julia, hermana, hoy me invitó a un evento especial. Nada de fiesta loca, algo más serio.
Me dijo que ahí iba a decidir si arriesgaba su prestigio por mí. Suena a novela, lo sé. Si todo sale bien, te llamo y te cuento. Si no, pues ya sabes, a seguir siendo la tía divertida en las bodas. Te quiero. La fecha del audio coincidía con la noche de la muerte. ¿Reconoces la voz de él en algún mensaje?, preguntó Mariana. Iván abrió una conversación marcada con el nombre A.C. Había pocos textos, la mayoría borrados, pero algunos audios de ese contacto se habían salvado en la copia de seguridad. Dio play. Una voz masculina, grave, educada, llenó el espacio. Renata, te dije que no me mandes mensajes cuando estoy en casa. Sabes que no puedo contestar. Mañana 9 p.m., Hotel Virreinal. Habitación 307, a nombre de Luz. No llegues tarde. Y recuerda, esto se queda entre nosotros. Mi apellido no soportaría un escándalo. Julia sintió un escalofrío. Ese tono, murmuró, ese modo de hablar. ¿Te suena?, preguntó Mariana. No, admitió, pero suena a alguien que está acostumbrado a mandar. Iván amplió los datos de contacto. El número provenía de una línea corporativa registrada a nombre de una empresa de consultoría y relaciones institucionales. Cifuentes y Asociados. Mariana juntó las piezas en silencio. Cifuentes, repitió. Álvaro Cifuentes, nuestro querido organizador de eventos. ¿Entonces era él?, preguntó Julia con rabia. ¿El alguien por encima? No necesariamente, respondió Mariana. Puede ser que usara una línea de su empresa para otro, o puede que él mismo sea el hombre importante. Los hombres como Álvaro adoran inventarse cargos y títulos. Pidió a Informática que transcribiera el audio y que verificara si ese número estaba ligado a otras investigaciones. Los resultados no tardaron. La línea de AC aparecía mencionada en un expediente de soborno a funcionarios de una alcaldía, en otra carpeta por trata de personas no concluida y en un viejo caso de desaparición de una joven hostess en la zona rosa. Este tipo es un nodo, resumió Vega. Todo mundo lo toca, pero nadie lo agarra. Hasta ahora, dijo Mariana con la mirada fija en la pantalla. Mientras la fiscalía afinaba su caso, Julia decidió que había llegado el momento de hacer algo que la aterraba: hablar públicamente. La invitaron a un programa de radio local en Puebla para hablar de Renata. Al principio quiso negarse, pero luego pensó en todo lo que Majo le había dicho, en las otras chicas que seguían trabajando en eventos con miedo de ser la próxima dama del hotel. En la cabina, frente al micrófono, se le secaba la boca, pero su voz salió clara. «Quiero que quede algo muy claro», dijo. «Mi hermana no era perfecta. Tomó decisiones arriesgadas, confió en personas que no debía. Pero eso no le da derecho a nadie de matarla, ni de decir que se lo buscó. Cada vez que repetimos eso, les damos permiso a los hombres que se sienten con poder de usar y tirar mujeres». El conductor la escuchaba en silencio. ¿Qué les dirías a otras chicas que están ahora mismo entrando a ese mundo de eventos, fiestas, hoteles?, preguntó. Julia miró el vidrio frente a ella, como si hablara con Renata en un espejo. «Que no se queden solas», respondió. «Que hablen entre ellas, que se cuiden, que se avisen cuando un tipo se pone raro, y que, si un hombre les dice que su amor tiene que ser secreto para proteger su apellido, corran, porque los apellidos que valen la pena no se construyen a costa de cadáveres». La entrevista se hizo viral en cuestión de horas. Algunas la criticaron, otras la felicitaron. Pero lo importante fue que gracias a esa exposición, otras chicas empezaron a escribirle en privado. Historias parecidas, nombres repetidos, hoteles recurrentes. Julia le imprimía cada testimonio a Mariana. «No todas quieren denunciar», advirtió, «pero al menos puedes ver patrones». Mariana aceptaba los papeles con el peso de quien sostiene vidas.
Es más de lo que teníamos antes, decía. Aunque no lo parezca, esto suma. El día en que citaron a Álvaro Cifuentes a declarar, la ciudad amaneció gris, con esa neblina ligera que se cuela entre los edificios. Él llegó a la fiscalía con un traje impecable, escoltado por 2 abogados de lentes de pasta y mirada fría. «Vengo a colaborar», dijo sonriendo a las cámaras. «Me duelen mucho estos hechos». Renata era una chica muy trabajadora. Mariana lo recibió en la sala de entrevistas. «Señor Cifuentes», lo saludó. «Gracias por venir». Él se sentó con aire de superioridad suavemente disimulada. «Siempre estoy dispuesto a ayudar a la justicia», respondió. «Mis eventos son completamente legales. Lo que la gente haga en su vida privada no es asunto mío». «Claro», dijo Mariana. «Empecemos por su vida privada, entonces». Puso sobre la mesa una transcripción del audio. «¿Reconoce este número?», preguntó. «¿Y esta voz?». Álvaro leyó el papel. Su sonrisa se tensó apenas 1 milímetro. «Es una línea de mi empresa», admitió. «Y suena a mí, sí. Pero ese mensaje fue sacado de contexto. Solo la estaba invitando a un evento profesional. Lo de mi apellido era por cuestiones de imagen empresarial, no de amorío, como algunos insinúan». «El evento profesional del Hotel Virreinal», replicó Mariana. «La noche en que ella murió, y la habitación 307, donde apareció su cuerpo. Difícil coincidencia». Los abogados intervinieron de inmediato. «Mi cliente ya declaró que no llegó a ese encuentro», dijo uno. «Tuvo una reunión de trabajo en otro lugar. Aquí están los comprobantes». Mariana tomó los papeles sin dejar de mirarlo. «Curioso que haya enviado el mensaje y luego se arrepintiera», dijo. «Pero más curioso aún es que tengamos imágenes de un hombre de su complexión subiendo al piso 3 del hotel poco después de que entrara Renata. Sabemos que llevaba gorra y cubrebocas, pero hay algo que no cubrió: su forma de caminar». Le puso en la pantalla una comparación entre la caminata del hombre de la chamarra y un video público de Álvaro bajando de un escenario en un evento. La misma ligera inclinación al apoyar el pie derecho, la misma manera de mover los hombros. «Eso no es prueba concluyente», saltó el otro abogado. «Podría ser cualquiera». «Cierto», admitió Mariana. «Por eso también pedimos sus registros de geolocalización de esa noche, que curiosamente muestran su teléfono muy cerca del hotel durante el intervalo en que el hombre entró y salió por las escaleras de servicio. Y tenemos testimonios de otras chicas que lo señalan como alguien que presionaba para encuentros privados fuera de horario laboral». La sonrisa de Álvaro desapareció del todo. «¿Y dónde estaban esas chicas antes?», preguntó con desdén. «¿Por qué nadie denunció nada cuando, según ustedes, yo era un depredador?». Mariana le sostuvo la mirada. «Estaban igual que muchos hombres cuando son niños y son abusados por curas, entrenadores, tíos», respondió. «Callados. Porque quien tiene poder siempre hace creer a los demás que no les van a creer. Pero aquí estamos, y aquí están sus voces. Tarde, sí, pero llegaron». Uno de los abogados se inclinó hacia él, susurrándole algo al oído. Álvaro apretó los labios. «No tengo nada más que decir», declaró, «a menos que mi abogado lo considere necesario». Mariana cerró la carpeta. «Tiene derecho a guardar silencio», dijo. «Nosotros tenemos derecho a seguir investigando». El proceso fue largo. Meses de análisis periciales, declaraciones, reconstrucciones. No fue sencillo vincular a proceso a un hombre con tanto dinero y contactos, pero la presión pública, los testimonios de otras víctimas y la insistencia de Julia y Mariana hicieron lo que tantos casos anteriores no habían logrado: que un juez determinara que había elementos suficientes para enjuiciarlo. No fue el único implicado. Salieron a la luz cómplices.
un gerente de hotel que facilitaba habitaciones sin registro, un chofer que no veía quién subía o bajaba, un policía que filtraba información a cambio de sobres discretos. El juicio se volvió mediático. Muchos lo siguieron por morbo, otros por hartazgo de ver siempre a los mismos salir ilesos. Julia asistía a las audiencias cuando podía, sentándose en las bancas del fondo, sosteniendo una foto de Renata entre las manos. Un día, a la salida, una reportera se acercó. «Julia, ¿crees que se hará justicia?», preguntó, metiéndole el micrófono en la cara. Por primera vez, ella no se encogió ni pidió que la dejaran en paz. Miró directo a la cámara. «La justicia completa no existe cuando alguien ya está muerto», dijo. «Ningún juez me va a devolver a mi hermana. Pero si esto sirve para que la próxima Renata se atreva a denunciar antes de que sea tarde, si sirve para que los hombres que creen que su dinero los hace intocables piensen dos veces antes de usar a una mujer como si fuera un vaso desechable, entonces algo se habrá avanzado». Sus palabras se compartieron en redes, en noticieros, en grupos de WhatsApp. Algunas chicas de eventos mandaron mensajes agradeciendo que alguien las nombrara. Otras confesaron que, gracias a ese caso, habían decidido dejar ciertos ambientes o exigir mejores condiciones. El día de la sentencia, el clima en la ciudad era extraño, nublado, pero con rayos de sol colándose aquí y allá. Mariana llegó al tribunal con una mezcla de cansancio y serena expectativa. Habían hecho todo lo posible. Lo demás ya no dependía de ella. El juez leyó con voz monótona páginas y páginas de consideraciones. Julia apenas entendía términos legales, pero captaba la esencia. Hubo violencia, hubo abuso de poder, hubo omisiones, hubo culpa. Finalmente llegaron las palabras que muchos creían que nunca escucharían dirigidas a un hombre como Álvaro Cifuentes. Se le declara penalmente responsable del feminicidio de Renata R. El murmullo en la sala fue contenido. Álvaro mantuvo la cara dura, pero sus manos se crisparon. El juez continuó con la sentencia. Años de prisión, reparación del daño, medidas de no repetición. Julia cerró los ojos. No sintió alegría exactamente, sino una especie de descanso. No porque confiara ciegamente en el sistema, sino porque al menos, esta vez, la historia no terminaba con un archivo perdido en un escritorio. A la salida del tribunal, Mariana se acercó a ella. «Lo logramos», dijo, simplemente. Julia la miró. «Lo logró Renata», corrigió. «Por negarse a ser un número más». Se abrazaron, dos mujeres de mundos distintos, unidas por una misma rabia y una misma terquedad. Con el tiempo, el caso de la dama elegante del hotel dejó de ser solo una nota roja y se volvió referencia en foros, talleres, escuelas de derecho. Se hablaba de cómo la familia se involucró, de cómo la policía escuchó a las víctimas, de cómo la presión social puede empujar, poco a poco, a que las estructuras más duras se muevan. Julia volvió a Puebla, pero no a la misma vida de antes. Empezó a trabajar medio tiempo en una asociación que daba acompañamiento legal y emocional a mujeres que querían denunciar violencia. No era abogada, pero sabía escuchar, explicar trámites, ir de la mano cuando el miedo paralizaba. En casa, el cuarto de Renata no se convirtió en santuario intocable. Julia y su madre lo ordenaron, guardaron algunas cosas, donaron otras. Dejaron en una repisa el perfume que ella usaba, una libreta con bocetos de vestidos y una foto sonriente. En una ocasión, la mamá de Julia le dijo, mientras doblaban ropa, «Siempre tuve miedo de que la ciudad se la tragara», confesó. «Y al final se la tragó. Pero tú hiciste que por lo menos escupiera el nombre de quien se la quería comer en silencio». Julia la abrazó. «Renata siempre decía que quería ser recordada», respondió. «No así, claro. Pero al menos, ahora cuando mencionan su nombre,
también hablan de cosas que tienen que cambiar. Y eso también es una forma de que siga viva. En la Ciudad de México, el Hotel Virreinal cambió su letrero, remodeló habitaciones, trató de limpiar su imagen. Pero para Mariana, cada vez que pasaba por la calle y veía la fachada, el caso volvía a su mente. No como una tragedia resuelta, sino como recordatorio de todas las otras mujeres que aún no tenían nombre en los expedientes. Una tarde, mientras revisaba nuevos casos en su oficina, recibió un mensaje de Julia. Agente Mariana, hoy dimos una charla en una escuela sobre el caso de Renata. Unas chicas se acercaron a decir que se iban a salir de un trabajo raro que tenían. No sé qué tanto estamos cambiando el mundo, pero al menos estamos moviendo algo. Mariana sonrió, respondió, eso también es justicia. No solo la sentencia, sino cada historia que no termina como la de tu hermana. Gracias por seguir luchando. Guardó el teléfono, respiró hondo y abrió el siguiente expediente. Sabía que seguirían llegando más damas elegantes, más cuerpos sin nombre, más familias confundidas. Pero también sabía algo que este caso le había enseñado, que mientras hubiera quien se negara a aceptar la versión más cómoda, mientras hubiera hermanas, tías, amigas y agentes testarudas, la ciudad no podría seguir enterrando historias sin que nadie preguntara. Y así, en medio del ruido eterno de la Ciudad de México, la historia de la dama elegante que apareció muerta en un hotel sin documentos dejó de ser solo un misterio sin rostro para convertirse en una advertencia y una chispa. La prueba de que, incluso en un lugar donde la indiferencia parece norma, aún hay quienes están dispuestos a perseguir la verdad, aunque les cueste el sueño, la comodidad y, a veces, la fe en las instituciones. Ese fue el verdadero final de Renata. No la cama fría del hotel, sino la cadena de decisiones valientes que vinieron después de su muerte. Decisiones que, silenciosamente, empezaron a salvar a otras mujeres que nunca conocería. Con el tiempo, la historia de Renata empezó a alejarse de los titulares y a instalarse en un lugar más profundo. La memoria de quienes habían aprendido algo gracias a ella. Un año después de la sentencia, la asociación donde Julia colaboraba fue invitada a dar una charla en una preparatoria de la Ciudad de México, no muy lejos del hotel donde todo había ocurrido. El auditorio era sencillo, filas de butacas de plástico, un escenario bajo, un proyector que fallaba de vez en cuando. Pero estaba lleno de chicas y chicos de entre 15 y 18 años, con esa mezcla de apatía y curiosidad que tienen los adolescentes cuando los sacan de clase para una plática. Julia se paró frente al micrófono con la foto de Renata proyectada detrás de ella. No era la foto glamorosa que habían usado los noticieros, sino una más íntima. Las dos hermanas en la cocina de Puebla, con mandiles puestos y mezcla de pastel en las manos. «Esta», empezó, «es mi hermana Renata. No vengo a hablarles de una víctima perfecta. Vengo a hablarles de una mujer real, con sueños, errores, ganas de salir adelante y miedo de quedarse atrás». Les contó, sin dar detalles morbosos, cómo Renata había buscado oportunidades en la capital, cómo había entrado al mundo de los eventos y los hoteles, cómo había confiado en gente equivocada. También les habló de su risa ruidosa, de lo bien que bailaba, de cómo pensaba abrir algún día su propia marca de ropa. Cuando la encontraron muerta, dijo, en los medios la llamaban la dama elegante, como si lo único que importara fuera su vestido, pero yo no podía permitir que se quedara así. Por eso vine hoy a contarles quién era de verdad. Un chico de la primera fila levantó la mano. «Profe, ¿y usted no le decía nada cuando veía que se metía en esos ambientes?», preguntó, con más curiosidad que malicia. Julia respiró hondo. «Claro que le decía», respondió. «Peleábamos, discutíamos. Le advertí muchas veces, pero hay algo que aprendí. No basta con decir ten cuidado.
También hay que entender qué es lo que empuja a alguien a aceptar ciertos riesgos. La falta de opciones, la presión por tener más, el miedo a no ser suficiente si no se brilla. A veces, con solo juzgar, empujamos más a la gente al lugar del que queremos sacarla. Las palabras se quedaron flotando en el auditorio. Algunas chicas se miraron entre sí, como si compartieran secretos silenciosos. Al final de la charla, un pequeño grupo se acercó a Julia. Una de ellas, de cabello teñido de rojo, habló en voz baja. «Yo trabajo de hostess los fines de semana», confesó. «No es ilegal, pero sí hay cosas feas. Lo que contó de su hermana me hizo pensar. Si quiero salirme y no sé cómo, ¿puedo ir a su asociación?» Julia sonrió con tristeza y esperanza a la vez. «Claro», respondió. «Para eso estamos. No para decirte qué hacer, sino para ayudarte a no estar sola cuando tomes decisiones». Mientras intercambiaban contactos, alguien más se acercó a Julia. Era una mujer de unos 40 años, maestra de la escuela. «Yo vi el caso en las noticias», dijo. «Nunca pensé que un día tendría a la hermana de esa chica hablando en mi escuela. Gracias por venir. A veces sentimos que estas cosas solo pasan allá afuera, pero la verdad es que muchas de nuestras alumnas están a una llamada de distancia de un mundo parecido». Julia asintió. «Por eso vine», respondió. «Porque si algo aprendí, es que las fronteras entre mundo peligroso y mundo normal no son tan claras como creemos, y que la prevención no es solo decir «no hagas eso», sino ofrecer opciones y escuchar sin juzgar. Esa noche, de regreso a Puebla, Julia abrió la ventana del autobús y dejó que el aire fresco le despeinara el cabello. Miró el paisaje cambiar de edificios a cerros, de anuncios luminosos a parcelas oscuras. Sacó su celular y le escribió un mensaje a Mariana. «Hoy hablé de Renata en una prepa. Varias chicas se acercaron a pedir información. A veces siento que todo lo que hicimos sí sirvió para algo, aunque sea poquito». La respuesta no tardó. Sirve. Cada caso que se nombra con nombre y apellido abre un pequeño camino para los que vienen detrás. Gracias por seguir contándolo, Julia. Julia sonrió. Guardó el teléfono y sacó una libreta. No era la de Renata, sino la suya, llena de apuntes, nombres de organizaciones, ideas. En una página en blanco escribió: «Proyecto Renata, red de apoyo entre hermanas, amigas y desconocidas». Debajo anotó ideas: grupos de WhatsApp seguros, talleres de autodefensa, pláticas en escuelas, un mapa colaborativo de lugares peligrosos. No sabía hasta dónde llegaría con eso, pero ya no le asustaba empezar cosas que no tuvieran final claro. Había aprendido que la mayoría de las luchas importantes no se ganan de golpe, sino a pedacitos. En la Ciudad de México, Mariana seguía en su rutina de expedientes, turnos largos y café barato. Un caso nuevo de una joven desaparecida llegó a su escritorio. Las circunstancias eran diferentes, pero algo en la mirada de la madre que vino a denunciar le recordó a Julia el primer día. Esa mezcla de miedo y decisión. «Le prometo que no la vamos a tratar como una más», dijo, sin darse cuenta de que estaba repitiendo la frase que se había prometido a sí misma después del caso de Renata. Mientras la madre hablaba, Mariana tomaba notas y al mismo tiempo hilaba cosas en su mente. Protocolos mejorados gracias a casos anteriores, contactos en asociaciones, periodistas responsables con quienes podía compartir información sin alimentar el morbo. En un respiro de la declaración, la mujer la miró a los ojos. «¿De verdad cree que podamos encontrarla?», preguntó. Mariana no mintió. «No puedo prometerle un resultado», respondió, «pero sí puedo prometerle que no vamos a dejar de buscarla. Eso, en esta ciudad, ya es mucho más de lo que tenían las madres hace unos años». La mujer asintió con lágrimas en los ojos.
Una tarde, tiempo después, Julia decidió ir al panteón donde descansaban los restos de Renata. No iba tan seguido como al principio. El duelo se había transformado y ahora la sentía más en su trabajo diario que en la piedra fría. Pero ese día llevaba algo especial, una copia del libro de relatos que la asociación había publicado con historias de víctimas y sobrevivientes. En la portada, discreto, aparecía el título Damas sin nombre, que hoy tienen voz. Uno de los capítulos, sin decirlo explícitamente, contaba la historia de Renata desde los ojos de una hermana. Julia se sentó frente a la lápida, dejó el libro recargado en la base y habló en voz baja. ¿Te acuerdas cuando decías que ibas a ser famosa? Sonrió. Lo fuiste, pero no como querías. Aún así, aquí estamos, mana. Tu nombre se usa en talleres, en clases, en charlas, no como ejemplo de escándalo, sino de por qué no podemos seguir callando. El viento movió las flores de plástico que alguien más había dejado en una tumba vecina. Julia cerró los ojos un momento. No pude cuidarte como quería, susurró, pero estoy cuidando, a mi manera, a otras que van por caminos parecidos. Ojalá eso te dé un poco de paz, donde sea que estés. Se levantó, sacudió el polvo de sus jeans y se fue, con la sensación de que, de algún modo, la historia seguía avanzando. La dama elegante del hotel quedó en los archivos oficiales con su nombre completo, apellidos, fecha de nacimiento y de muerte, pero en los pasillos de escuelas, asociaciones y pláticas de café, su historia empezó a contarse de otra forma, como la de Renata, la chica que quiso más de lo que su barrio ofrecía y terminó pagando un precio injusto, pero también como la chispa que hizo que su hermana, una agente cansada y muchas mujeres más se pusieran de pie. En un país donde tantas historias de mujeres terminan en silencio, que una termine convertida en motor de cambio, por pequeño que sea, ya es una forma de vencer. Y así, sin monumentos ni placas, el verdadero final de esta historia quedó repartido en muchas escenas. En la adolescente que decidió no ir a cierto evento privado, en la hostess que se atrevió a denunciar a un cliente violento, en el juez que recordó el caso de Renata antes de minimizar una nueva carpeta, en la maestra que usó su relato para hablar de consentimiento y poder en clase. La dama elegante que apareció muerta en un hotel de Ciudad de México ya no era solo un cuerpo sin documentos. Era un nombre, una advertencia y una semilla. Y cada vez que alguien decía no a la normalización de la violencia amparada en el dinero y el prestigio, sin saberlo, estaba ayudando a escribir, o a reescribir, o a alargar un poquito más, el final de Renata. Pasaron algunos años más, y la historia que había empezado con una habitación cerrada en el Hotel Virreinal terminó de asentarse en un lugar inesperado, la vida cotidiana. Julia ya no se presentaba solo como la hermana de Renata. En Puebla muchos la conocían por su trabajo en la asociación, por las charlas en escuelas, por la manera serena pero firme en que acompañaba a familias en shock frente a escritorios fríos. A veces, al llegar a casa después de una jornada pesada, se sorprendía a sí misma tarareando canciones que Renata solía cantar a todo pulmón. Ya no dolía igual. Ahora era una especie de compañía. Una tarde de sábado, la asociación organizó un pequeño encuentro llamado Hermanas sin Parentesco, mujeres que habían perdido a una amiga, una prima, una vecina, y que querían transformar el duelo en acción. El salón era prestado, con sillas plegables y garrafones de agua en una esquina. No había cámaras ni políticos, solo mujeres de distintas edades y barrios. Julia abrió la reunión con 2 frases escritas en una cartulina. Mi hermana no era perfecta. Ninguna merece morir por eso. Esta no es una reunión para llorar nada más, dijo. Es para preguntarnos qué podemos hacer, desde nuestro pedacito de mundo, para que las historias que nos duelen no se repitan exactamente igual. Una chica levantó la mano. Yo no sé organizar marchas ni hablar con la prensa, admitió.
pero sé escuchar. En mi trabajo hay una compañera que siempre llega con moretones y dice que se cayó. Sé que no es cierto. Después de oír la historia de Renata, decidí que, al menos, voy a decirle: si quieres hablar, aquí estoy, y si quieres denunciar, te acompaño. Otra mujer, mayor, agregó: yo soy mamá de 3 hijos varones. Mi forma de honrar a todas las Renatas es no criar machitos que crean que una mujer es un premio, un juguete o un riesgo para su apellido. No parece mucho, pero es lo que me toca. Julia las escuchó a todas, tomando nota mental de cada gesto, de cada poco, que sumado no era tan poco. Al final, repartió hojas con teléfonos de ayuda, direcciones, recomendaciones para acompañar denuncias. Cuando el salón quedó vacío, se quedó un momento sola, recogiendo vasos de plástico. Había cansancio, sí, pero también una calma nueva, la de saber que el caso de su hermana ya no vivía solo en expedientes o en su memoria, sino en miles de decisiones pequeñas que otras estaban tomando sin siquiera conocerla. En la Ciudad de México, Mariana Ríos caminaba hacia el metro después de un turno largo. El cielo estaba nublado, como casi siempre en temporada de lluvias. Al pasar frente al Hotel Virreinal, su mirada se detuvo un instante. El letrero era nuevo, la fachada estaba pintada, había flores en la entrada, pero ella seguía viendo la cinta amarilla, la camilla, la cama deshecha. Se quedó allí unos segundos, observando el ir y venir de huéspedes que entraban sin saber nada, maletas con ruedas chirriando sobre la banqueta. Pensó en cuántas historias más albergaban esos cuartos, algunas felices, otras tristes, unas cuantas peligrosas. Pensó también en lo limitado de su trabajo. Por cada caso que llegaba a sentencia, había muchos otros que se perdían en la burocracia o en el miedo, y sin embargo no sentía que todo fuera inútil. Sacó su celular, abrió un mensaje viejo de Julia y volvió a leerlo. No sé qué tanto estamos cambiando el mundo, pero al menos estamos moviendo algo. Guardó el teléfono, respiró hondo y siguió caminando. No era heroína de película, era una mujer con sueño, cuentas por pagar y la certeza testaruda de que rendirse era la forma más rápida de darle la razón a quienes querían que todo siguiera igual. Una noche de lluvia, Julia estaba en su departamento de Puebla respondiendo correos cuando escuchó un mensaje de voz nuevo en el buzón de la asociación. Era una chica con acento chilango. Hola, me llamo Carla. No sé bien por qué marco. Escuché la historia de Renata en un podcast y me acordé de mí. Yo también trabajo en hoteles, en eventos. Hace unos meses, un señor importante me invitó a una habitación para platicar a gusto. Algo en mi cabeza me dijo que no, que mejor no. Me acordé de su hermana. No fui. No sé si eso me salvó de algo, pero quería decirle gracias. Aunque no la conozca, me acompañó en esa decisión. Julia se quedó mirando el celular con los ojos húmedos. No había forma de saber qué habría pasado si esa chica hubiera aceptado. Pero el simple hecho de que hubiera dudado, de que se hubiera permitido decir no, era una línea más trazada en el mapa invisible de los cambios. Respondió con un mensaje sencillo. Gracias por contarlo, gracias por elegirte a ti. Esa es la mejor forma de honrar a Renata y a tantas otras. El caso Renata se convirtió con los años en un ejemplo usado en cursos para policías, jueces y estudiantes de derecho. No porque hubiera sido perfecto, sino precisamente por lo contrario, porque mostró las trabas, los miedos, los errores, y cómo, aún así, fue posible llegar a una verdad judicial. En una de esas clases, un joven cadete levantó la mano. ¿Y qué pasó con la familia después?, preguntó. El instructor que había trabajado con Mariana sonrió. Siguen, respondió. ¿Qué es lo más difícil y lo más valioso? Siguen hablando, siguen acompañando a otras, siguen recordando a Renata no solo por cómo murió,
sino por cómo vivió. Y eso, muchachos, es algo que ni la mejor sentencia puede ordenar. Eso solo nace del corazón de la gente. El verdadero final de esta historia no fue un gran cierre de película, ni una ciudad curada de la violencia. No hubo discursos oficiales ni placas conmemorativas en el hotel. La vida siguió, con su mezcla de injusticias y pequeñas victorias. Pero algo sí cambió de forma silenciosa. Cambió en las chicas que, al entrar a un evento, ahora se miraban entre ellas y se pasaban la ubicación por chat, por si acaso. Cambió en los hermanos y hermanas que aprendieron a preguntar sin juzgar cuando veían a alguien en su familia tomar riesgos. Cambió en algunos policías que, después de conocer el caso, dejaron de escribir problemas pasionales en los informes y empezaron a usar la palabra correcta, violencia. Cambió, sobre todo, en Julia, que pasó de sentirse culpable y pequeña frente a un sistema enorme, a entender que una sola persona no puede cambiarlo todo, pero sí puede cambiar la historia de alguien concreto, y que eso ya es, en sí mismo, una forma de justicia. La dama elegante que apareció muerta en un hotel de Ciudad de México nunca supo todo lo que su historia iba a desencadenar. No supo de las charlas en escuelas, de las denuncias que se presentaron gracias a ella, de las noches en que una hermana extraña decía «no voy» y se quedaba en casa. Pero para quienes la quisieron y para quienes escucharon su nombre con atención, Renata dejó de ser un cuerpo sin documentos para convertirse en algo mucho más difícil de borrar, un punto de inflexión. En una ciudad que a veces parece hecha para olvidar rápido, que su memoria se haya quedado pegada en la conciencia de tantos, ya es una forma de victoria. No la victoria absoluta, esa no existe, pero sí esa pequeña victoria que, sumada a otras, va abriendo camino. Y así, entre sirenas lejanas, lluvia sobre el pavimento y neones encendidos, la Ciudad de México siguió su ruido eterno, con una historia menos en la oscuridad y un nombre más en la lista de los que no se dejan enterrar en silencio. Renata.